Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Gracias nuevamente por sumarse a esta propuesta de la biblioteca de los talleres. En- bueno, la biblioteca le ponemos a disposición los recursos que vamos a ver hoy, ya saben, como los que vimos la semana pasada. Para quienes no pudieron participar la semana pasada del taller, la grabación del mismo, así también como el PowerPoint que se presentó, están disponibles en nuestra página de intranet. Para los chicos les van a dejar ahí el sitio para que ustedes puedan consultarlos y volver a verlos, así como esta misma charla va a quedar a disposición cuando termine el taller. Bueno, mi nombre es Mariana y estamos acá junto con el resto del equipo de la biblioteca, Santiago, Mariela y Maya, y vamos a ir presentándoles en esta ocasión unas instrucciones para ejecutar estrategias de búsqueda en bases de datos y luego les vamos a presentar algunos recursos que están accesibles a través de la biblioteca y otros recursos en formato de acceso abierto. Esta vez vamos a hacer diferente de la vez anterior. Primero vamos a ir con la parte un poquito más teórica y después vamos a ir con la visualización de las bases de datos. Para ordenarnos, como hicimos anteriormente, ustedes pueden ir haciendo consultas a través del chat o si tienen, pueden ir habilitando los micrófonos. Si van a hacer preguntas por medio del micrófono, lo que les pedimos es que levanten la mano antes, así podemos organizarnos y no pisarnos mientras hablamos. Así que bueno, bienvenidos a todos y arrancamos ya con el contenido. Ahora sí. Bueno, como les conté hace un ratito, vamos a empezar con una parte sobre formulación de estrategias de búsqueda. ¿Qué es esto de una estrategia de búsqueda o una ecuación de búsqueda? Es la formulación de lo que nosotros necesitamos consultarle a la base de datos para que nos devuelva la información respectiva. Básicamente eso. Eh, Utilizamos para eso palabras claves y operadores que articulan estas palabras claves entre ellas para que pueda ser. Si bien nosotros ahora vamos a ver la parte teórica y lógica para que ustedes entiendan cómo se arman las estrategias de búsqueda, cuando nosotros estemos realizando las búsquedas en las bases de datos, no va a ser necesario que se escriban de la forma en la cual nosotros proponemos acá, sino que ya a través de los formularios que presentan las bases de datos, ya hay ciertos operadores que se aplican directamente. ¿Sí? Entonces, eh, los formularios nos ayudan, pero eso no deja de ser necesario conocer la lógica que está por detrás de esos formularios para ejecutar las búsquedas. Las estrategias de búsquedas o ecuaciones de búsquedas, ahora vamos a ver que hay una similitud bastante parecida con lo que es una formulación de una ecuación matemática, con la que ustedes están más familiarizados que nosotros. Tiene distintos componentes. Uno de esos componentes es las palabras claves. Y las palabras claves son estas palabras del lenguaje natural, o sea, del lenguaje cotidiano que utilizamos en la comunicación, y que representan la necesidad de información de quien está haciendo la búsqueda. Estas palabras claves van a proceder dependiendo de donde nosotros estemos ejecutando la búsqueda o la necesidad que tengamos de el tipo de proyecto al que estemos para el que estemos necesitando información, de su objeto de estudio, de los objetivos que propongamos ahí, del marco teórico que utilicemos, de la metodología y de todo lo que esté relacionado con ese proyecto de investigación para el cual nosotros estamos realizando la búsqueda. Pueden incluir nombres propios, topónimos, pueden incluir nombres de países, de zonas geográficas, de metodologías. Son términos libres y que se recuperan en general
en los campos que aparecen como título, resumen o, si se da la posibilidad en las bases de datos, mismo del texto completo de las bases de datos. Y esto que mencionábamos del lenguaje natural tiene que ver con esto de palabras claves o palabras o descriptores que usamos. Las palabras claves justamente vienen del lenguaje natural y en general también son las palabras que el investigador, al publicar su trabajo, le asignó a ese trabajo para que nosotros podamos encontrarlos. Pero existe otra herramienta que se utiliza desde el lado más técnico, desde el lado de los bibliotecarios, que es la parte de la indización, que se llaman lenguajes controlados, que pueden ser vocabularios o tablas de encabezamientos de materia. Y estos lenguajes documentales controlados lo que tienen, están formados por descriptores. Y esos descriptores representan una manera unívoca de un concepto. Como principal función es esta, la de homogeneizar los términos para que la búsqueda sea más precisa. Ahora, no todas las bases de datos incluyen opciones por medio de descriptores, es decir, que no todas las bases de datos tienen un vocabulario controlado asociado. De las que nosotros vamos a ver ahora, hay 3 de ellas que sí incluyen esto, de los descriptores, que son las que están mencionadas en pantalla, IEEE, ERIC y PubMed. Ya después, más adelante, les vamos a explicar un poquito más de qué se trata cada una. Otro componente de la estrategia de búsqueda son los operadores. Y lo que hacen estos operadores es justamente poder articular de distintas formas esas palabras claves que nosotros vamos a emplear en la búsqueda, para que al combinarlas se presenten los resultados de mejor manera. Tenemos distintos tipos de operadores. Los primeros que vamos a ver son los operadores lógicos o booleanos. Después hay operadores sintácticos o de proximidad y otros operadores de comparación. Los operadores lógicos o booleanos provienen del álgebra de Boole, la misma que se usa para la parte de matemáticas, y tienen que ver con la intersección de palabras por medio de la utilización del operador AND, que hace que se busquen los dos términos en el mismo lugar, que aparezcan representados esos dos términos. La suma lógica, que se representa con O o con OR, que lo que hace es una suma de todos los términos, estén o no presentes ambos en el mismo paper, por ejemplo. Y el operador de negación, NOT, es para excluir algún término y darle una preferencia a uno en función de otro. Para que ustedes tengan una representación un poquito más gráfica, acá hay un gráfico que obviamente habla sobre estos conjuntos y las distintas intersecciones que se dan en cada uno, y cómo eso también se traslada a las búsquedas en bases de datos. Siguiendo con otros operadores, tenemos los operadores de proximidad. Estos básicamente lo que hacen es, a través de distintos parámetros, hacer búsquedas de palabras dependiendo de la cantidad de palabras que están entre medio. Nosotros podemos definir que se busquen, de acuerdo al operador utilizado, que se busquen palabras que aparezcan juntas, que presenten un máximo de distancia de términos entre tantos. Nosotros podemos definir que busquen 2 palabras con una distancia entre ambos hasta un máximo de 10 palabras, por ejemplo, o que nos interese solamente las palabras en una misma frase, o que los términos aparezcan en el mismo campo sin importar el orden de apariencia. Estos son los operadores que se aplican para los operadores de proximidad. Después tenemos operadores de comparación, que también se pueden utilizar. Estos lo que permiten es poner condiciones, sobre todo en campos que tengan algún dato numérico, como fechas o cantidad de documentos o la cantidad de registros o de datos que nosotros queremos recuperar. Y también son muy
comunes haberlos vistos en ecuaciones matemáticas que se refieren a si nosotros queremos que lo que aparezca sea exactamente igual a lo que queremos, que sea, si sea mayor o sea menor, o si sea diferente. Después otro componente que tenemos también en las estrategias de búsquedas son otros símbolos que se utilizan. Algunos quizás son comunes y seguramente ustedes quizás los aplicaron en búsquedas tipo Google y demás, como las comillas. La comilla lo que hace es buscar una cadena de caracteres exactamente como nosotros la escribamos. Ahí sí tienen que tener en cuenta que si se llega a tipear una cadena de caracteres con algún error de ortografía, es probable que no se encuentre ningún resultado. Así que hay que tener cuidado cuando escribimos una cadena de caracteres entre comillas. Y el paréntesis lo que hace es especificar el orden en el cual nosotros ejecutamos nuestra estrategia de búsqueda. Igual que cuando hacemos una ecuación matemática, el orden de los paréntesis nos va dando el orden en el cual nosotros vamos a ir ejecutando esa búsqueda. O el sistema va a ir ejecutando esa búsqueda, ¿no? Después también tenemos otros símbolos que se llaman wildcards y que estos son opciones para poder reemplazar alguna forma de la palabra para o abarcar más términos con una sola expresión de búsqueda. Entonces, por ejemplo, tenemos el truncamiento, que lo que hace es poner buscar una expresión por su raíz. Entonces, como el ejemplo que está puesto acá, que indica que busque journal con el asterisco, todo lo que venga después de ese journal, sea en plural, sea journalist, o sea journalist, u otra palabra que tenga esta raíz, lo va a recuperar también con la opción esta del truncamiento. Y en el caso de las máscaras, lo que hacemos es sustituir un carácter, porque puede ser dudoso. ¿Cómo lo podemos usar? Por ejemplo, si no sabemos si la base de datos hace algún reconocimiento de acentos, o si, por ejemplo, estamos buscando, como el ejemplo de acá, queremos abarcar distintos géneros para buscar alguna profesión y demás. Entonces, bueno, esa máscara lo que hace es sustituir una letra, ¿sí? La característica que se puede poner en cualquier posición de la palabra que nosotros estemos buscando. Y por último, otro componente que tenemos para las estrategias de búsqueda son los limitadores. Lo que hacen es especificar algún aspecto particular de la búsqueda. Estos hay algunos que son bastante generales, más comunes, pero hay algunos otros que van variando de acuerdo a la base de datos y al contenido que esa base de datos tenga. Entonces, entre lo más comunes tenemos el tipo de documento, el idioma, el año, el lugar de publicación, y dependiendo también de los resultados obtenidos, que nosotros vayamos a medida que vayamos ejecutando las búsquedas, pueden aparecer otros tipos de limitadores como los nombres de los autores, los nombres de las publicaciones, las palabras claves, las áreas temáticas a las que se refiere la publicación, etcétera. Los limitadores, según la base de datos que nosotros estemos utilizando, se pueden usar antes o una vez ejecutada la búsqueda, ¿sí? También vamos a ver en los ejemplos cómo aparecen estas cosas visualmente en las bases de datos. Si nosotros tuviéramos que ejecutar una búsqueda desde cero sin necesidad de ningún formulario y demás que presentan las bases de datos, lo que veríamos más o menos sería algo como esto. Entonces acá nosotros lo que pusimos es un ejemplo de cómo quedaría estructurada una estrategia de búsqueda aplicando los distintos componentes que vimos. En este caso lo que estamos haciendo es presentar una estrategia de búsqueda para buscar proyectos económicos de desarrollo sustentable en América Latina en los últimos 10 años. Entonces, si ustedes observan acá, hemos aplicado, las palabras claves, que también, digamos, el
como es el operador, el OR, lo que nos hace es poder combinar distintos sinónimos o palabras, el mismo término en distintos idiomas, por eso aparece acá. El truncamiento, en este caso para poder abarcar el término tanto en plural como en singular. Acá utilizamos una máscara porque no sabemos si van a recuperar o no las palabras con acento. Y después lo fuimos combinando con otros términos. Aplicamos el limitador para América Latina, también con todas las variantes que podemos encontrar de ese nombre. Y finalmente lo que le indicamos es que lo limite a lo publicado posterior al año 2010. ¿Esto quiere decir que ustedes van a tener que escribir de esta forma la estrategia de búsqueda en las bases de datos? No. Las bases de datos les van a dar estos formularios de herramientas donde automáticamente estos operadores van a ir ejecutándose. Pero esto les sirve a ustedes para que lo tengan presente en la cabeza a la hora de pensar cuáles son los términos que tienen que utilizar para hacer la búsqueda y cuáles van a ser esos limitadores que van a aplicar. Entonces, bueno, en lo que se refiere a estrategias de búsqueda, esto es básicamente lo que ustedes deberían saber. Y ahora lo que vamos a hacer es a presentarles los distintos recursos de información que están disponibles, ya sea tanto a través de la biblioteca por suscripción. Primero vamos a empezar con esos y después vamos a ir mostrándoles algunos recursos de acceso abierto. Esta vez son especializados, ¿sí? No son generales como los que vimos la vez pasada. Así que yo ahora le paso la palabra a Mariela para que les presente los primeros recursos. Sí, gracias Mariana. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bárbaro. Ahora entonces yo voy a comenzar presentándole dos de las bases de datos a la cual la biblioteca del ITBA suscribe. Primero vamos a hablar de Statista. Statista, a diferencia de las bases de datos tradicionales que venimos hablando, no es una base de datos académica, no vamos a encontrar artículos académicos ni publicaciones académicas, sino que es más bien un portal de estadísticas donde vamos a encontrar estadísticas en varios tipos de documentos, gráficas, tablas, dossiers. Statista lo que hace es como compilar información de sitios oficiales y públicos. Podemos hacer nuestra búsqueda, esta es digamos, la interfaz primera de Statista. Podemos hacerla desde varias formas. Statista cubre varios países, tiene un alcance muy amplio sobre sus temáticas, empresas, de países, de industrias. Así que bueno, primero comencemos por algo muy general. Podemos usar esta barra superior, donde cuando pasan el cursor van a tener idea de lo que les ofrece Statista. Por ejemplo, estos son documentos más bien específicos. Acá cliquean en infografías y van a tener una visualización de las últimas que se han cargado. Y si no, pueden ir a estadísticas, se va a desplegar un menú, van a poder pasar el cursor y a medida que pasan pueden ver a través de las distintas
industrias o sectores de la industria, les va a mostrar en la parte derecha qué documentos fueron los más consultados o los más vistos respecto de estos sectores. Si no encuentran aquí lo que más se ajusta a su necesidad, cliquean en todas las industrias, y lo que les va a mostrar es como cajitas de lo que Statista llama industrias, por ejemplo, salud y farmacéutica, ambiental, e-commerce, finanzas, internet, y dentro de ellas también subtemas o subáreas que se ajustan a estas industrias. Por ejemplo, vamos a hacer clic en una simplemente para ver. Acá arriba pueden ver cómo es la temática, cómo se va ajustando de lo mayor, digamos, hacia lo más específico. Ahora estamos en software, da una descripción general sobre lo que va a tratar la temática software. Y más abajo lo que les va a ofrecer es los documentos relacionados a esta búsqueda. Si volvemos para atrás, otra forma de hacer una búsqueda más ajustada a lo que busquemos, por ejemplo, si necesitamos empezar algo relacionado ambiental, busco emisiones de gases, por ejemplo, dióxido de carbono. Statista me va a traer en el panel central el listado de todos los documentos referidos a esta temática que estoy buscando. ¿Por qué los veo con iconos diferentes? Porque responden a tipos de documentos diferentes. Y en el menú de la derecha voy a ver de qué se tratan. Específicamente documentos de estadísticas van a ser estos que se llaman estadísticas, que me trajo más de 1000 documentos, y son documentos gráficas. Son gráficos, en este caso de barra. En este panel puedo ver los distintos formatos en que yo puedo hacer la descarga de este documento. En esta caja que está abajo me va a mostrar ciertas características. Por ejemplo, ¿cuál es la fuente de esta información que me trae el gráfico? Bueno, acá me dice, Statista lo tomó de esta fuente. Este es el link que me va a redireccionar al documento donde Statista sacó esta información. En Details voy a saber, bueno, cuál es el alcance geográfico. Acá lo tengo en el título, pero bueno, me dice también en detalles cuál es el alcance temporal y el alcance geográfico de esta información. Si vuelvo para atrás, no, perdón, les voy a comentar algo más. ¿Ven este menú que tienen acá sobre la gráfica? Lo que me ofrece Statista también es poder elegir un estilo de citación para esta información. Recuerden que nosotros quiero decir ITVA, escribe a APA o IEEE. Acá tengo la cita. Puedo compartir esta información y a través de la tuerquita de configuración me permite ver esta misma información y si le pido que me la muestre, por ejemplo, de otra forma, eligiendo otro formato de gráfico. Acá puedo ver los datos propiamente dichos, si elijo la tabla de la información de datos. También le puedo decir que
en el mismo gráfico me muestre, bueno, me muestra por defectos alguno de los datos, o si no, si necesito todos y me los provee, puedo señalar esta opción. Sí, acá volví a mi primer interfaz de la primera recuperación que me hizo Statista. Tengo más de 1000 documentos, puedo hacer que sea un poco más específica. Me voy al final de la página y voy a poder aplicarle más filtros, dependiendo de donde yo necesite la información o aplicarle algún alcance. Por ejemplo, acá le puedo dar, bueno, en Sudamérica, puedo elegir un país y algún sector o alguna industria en particular. Para que se ejecute los filtros, tengo que darle refresh. Y ahí los resultados se acotan a 2. Que son 2 gráficas. Si ustedes dejan señalado esta opción, siempre las búsquedas van a ser referidas a lo que señalen acá. Si no les interesa un alcance en particular, lo desactivan y listo. Y pueden elegir también el orden por relevancia, la fecha de publicación, o bueno, esto es la popularidad tiene que ver con, digamos, con el impacto, con la cantidad de gente que puede llegar a ver el documento. Acá van a ver que les ofrece, bueno, las infografías. Lo que quería por último mencionarles de Statista es que ofrece estos documentos llamados dossiers, que están dentro del conjunto que ellos llaman reportes, estudios y reportes. Un dossier es un documento, lo que es es un conjunto de estadísticas. O sea, Statista lo que hace es una compilación de la información de la que nosotros estamos buscando. Yo, para ahorrar tiempo, lo que voy a hacer es mostrarle una descarga de uno de los dossiers que hice, también referido a esta temática ambiental. Acá elegí bajarlo en formato PPT. Ven todos los documentos, todo esto es un dossier. Incluye varias gráficas de estadística y descripción escrita. Mari, La practicidad podés que tiene, mostrar eso, si podías mostrar las el contenido. líneas ahí, sí, Sí, sí. porque estabas mostrando en la guía y se veían muy chiquitas. Sí, perdón. Acá la practicidad que nos ofrece es que el documento es navegable, entonces yo puedo, digamos, bueno, perdón, a ver si ahora me deja. Bueno, créanme que puedo navegar el contenido y puedo ir directamente a cada lámina que me ofrece. Y, cada una de estas gráficas tiene en el pie la información de, bueno, de la fuente, de donde fue recuperada. Creo que hasta ahí está, a grandes rasgos, la descripción de Statista. Tiene varias opciones para ir recorriéndolas, y bueno, mi consejo es que la recorran, que puedan ver lo que necesitan, y si tienen alguna duda, comunicarse con biblioteca. Lo más importante que me olvidé de decir al principio es que tanto Statista como OnePetro, que es la próxima base que voy a presentar, se accede a través
y únicamente de Workspace en este momento. Si estuviéramos en la presencialidad, desde cualquier computadora conectada a la red en el ITBA, podrían hacerlo, pero ahora es a través de este, digamos, escritorio virtual. No sé si lo conocen, si lo tienen que usar para alguna de sus materias o para ver información, si no, escríbanos preguntando y si no directamente a TI. Bueno, ahora por último vamos a hablar de esta sí, base de datos Juan Petro, que es una base de datos que tiene mayormente artículos y revistas, actas de conferencias de la industria del gas y del petróleo. Lo bueno que ofrece Juan Petro es la revisión por pares de los trabajos que recopila, ¿no? Entonces, esta es la primera interfaz. Y vamos a ver dos formas también prácticas para buscar información. La primera y más general es a través de la barra superior que tiene estos menús. Por ejemplo, elijo las publicaciones o las revistas. Me va a traer una breve descripción de lo que tiene esta colección de revistas y las va a listar con la información de si se dejaron de publicar o si todavía, por ejemplo, como esta sigue, digamos, actualmente publicada. Elijo una de ellas y lo mismo. Tengo una descripción debajo del título de la revista y en este número, perdón, en esta publicación, debajo voy a tener todos los artículos que componen esta publicación en este caso. Ahora lo mismo para las actas de conferencias, una breve descripción de lo que tiene esta colección y listadas me van a dar las instituciones, organizaciones que son las que se encargan de hacer estas actas, ¿no? Puedo elegirlas y una vez que estoy aquí adentro, bueno, veo el listado de las actas por año, las fechas que se dictó, y puedo también elegir haciendo clic sobre los títulos cuáles son los documentos de esas actas. Tanto en los artículos como en estas actas, este es el registro de lo que se ve, una primera aproximación a la información de lo que tiene el artículo o el acta. Acá abajo, si hago clic, debería poder ver, no sé si ven el desplegable, pero acá está la información. Sí, se ve, Mari. Bárbaro. Está el resumen del documento. Acá me da en métricas una información sobre quizás el impacto, si fue muy visitado o muy descargado. Con el botón voy a poder obtener la descarga del documento en PDF y con el botón de exportar cita, por defecto aparece en estilo APA la cita del documento
Y, por ejemplo, si hago uso de gestores bibliográficos, por ejemplo, como Mendeley, si hago clic acá, lo que va a pasar es que se va a hacer la descarga de la cita en formato RIS, que es el que me va a permitir importarlo desde Mendeley, en este caso. Vuelvo al principio y les había dicho que iba a ser dos formas de búsqueda. La otra es a través del cajón de búsqueda único que aparece acá, y voy a hacer la búsqueda. Recuerden que haciendo las búsquedas en inglés van a recuperar muchísima más información que en castellano. Esto corre para Statista como para OnePetro. Bueno, los datos arrojados son más de 54.000. Van a estar listados mayormente como aparecen en todas las bases, uno debajo del otro. Lo que puedo hacer es filtrar la información, filtrar este listado de recuperación. Lo voy a poder hacer, por ejemplo, por fecha de publicación, si estoy interesada en algún año en particular. Si es un artículo o si son actas de conferencia, quién fue el que lo publicó, y si estoy interesada en algún tipo de documento en especial. Por ejemplo, puedo poner artículos ya con los filtros trabajando la información. Puedo ordenarla por relevancia, o por los últimos que fueron incorporados, o les puedo pedir a través de este menú que solo me muestre los que fueron por referato, y puedo usar esta opción, es de ayuda, es lo que les explicaba Mariana al principio. Me da una breve descripción y ejemplifica cómo puedo usar los operadores booleanos y qué pasa, por ejemplo, si uso las comillas, cómo me va a traer la información. Sabiendo esto, puedo hacer uso de la búsqueda avanzada. Lo que van a ver acá, por ejemplo, si agrego alguna información más para la búsqueda, vean acá en la caja principal cómo se va formando la estrategia de búsqueda. Le damos buscar y ya bajan los resultados. Se va afinando nuestra recuperación de datos, de información, perdón. Bueno, por último, si está la información pertinente, vamos a entrar a uno de los documentos. Van a ver acá el registro sencillo con los autores. Vean que tienen la posibilidad de navegar sobre cada uno de ellos, y si hacen clic, obviamente les va a traer lo referido a ese autor, información importante del documento, como es el DOI, o este número, este es el número de ID que le entrega OnePetro a este documento, y así con todos. Si quiero ver más información respecto al documento, acá me dice, digamos, cuáles serían las temáticas a las que aplica este documento,
Y abajo vamos a ver el resumen, parte del documento, pero lo podemos descargar. Acá. Podemos descargarlo acá. Por último, en la búsqueda general que hicimos, si necesitamos, podemos marcar todo, usar esta cajita de búsqueda y exportar no solo la de un documento, sino hacer la exportación en conjunto de todos los que tenga. Recuerden que si son muchos, tienen que ir página por página para poder llevarse el conjunto de documentos. Perdón, Mari, ahí solamente te estás exportando las citas. Sí, perdón, la cita, sí. Sí, sí, no los documentos, es verdad. Vamos a exportar todos los datos y el conjunto de metadatos de todo este conjunto que estamos viendo ahora. Lo que muestra esta interfaz. Si queremos todos, tenemos que pasar página por página y cliquear la cajita para llevarnos las citas. Esto hasta acá es mayormente todo un primer pantallazo sobre Juan Petro. También los invito a que la recorran, a que vean información. Hay alguna otra información que no es tan específica de la industria del gas y petróleo, pero que tiene que ver con industrias que sí afectan o que en las que la industria sí del gas y del petróleo se apoyan. Por ejemplo, las simulaciones, que tenga que ver con programas de computación para simular ciertas, no sé, por ejemplo, el tema de temperaturas, eh, no sé si hay alguna pregunta, y si no, le paso la posta a mi compañero Santiago. Hola, buenas tardes, les habla Santiago. Ahora les voy a compartir en continuación la temática de las bases que se acceden desde la biblioteca. Como ya le mostró Mariela antes, tenemos acceso a las bases de Statista y de Juan Petro a través de la biblioteca en el Workspace. Lo importante es que ustedes deben saber también que pueden navegar esas bases de datos desde su computadora, pero después van a tener que bajar el documento y enviárselo si es que no utilizan el Drive. De la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, ya quizás mucho. Y se te corta un poco, Santi. Santi, ¿escuchas? Parece que tiene problemas de conexión. Sí, tiene baja Se conexión. accede. Ay, Santi, bueno, las cosas que pasan. sí, sí, tiene muy baja señal. Sí. Hola. Sí, Hola, Santi. Santi. Lo que te voy a proponer ¿Se en todo escucha? caso, ahora sí. ¿Crees que te comparta como yo? Hicimos el otro día la pantalla, te la comparto yo, así. Tengo baja señal, sí. Sí, Tengo baja no te preocupes, yo te comparto la pantalla y me vas indicando señal, lo que crees que mostremos. por favor. Disculpen, estas Ahora cosas son los me están escuchando imponderables de bien, la ¿no? tecnología. Sí, te escuchamos bien. ¿Ahí se ve la pantalla?
Ahí va, ahí está la Sí, pantalla. perfecto, gracias, Mariana. Perfecto. Esta es la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Accedemos a través del Ministerio y desde la biblioteca es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. En esta biblioteca electrónica nos permite acceso a publicaciones académicas que, como vimos antes, son las revistas arbitradas y se diferencian de las revistas de divulgación, y también acceso a las bases de datos. Si vamos a buscar al final de todo, de la página, tenemos los catálogos. Dentro del catálogo de publicaciones periódicas, podemos buscar el título de una publicación o journal directamente por el ISSN, que es el identificador de la revista, o por una parte del título. Ahí, por ejemplo, Mariana va a escribir algún contenido de algún título de interés, realiza una búsqueda y se obtendrían resultados en el centro de la pantalla. Lo que tiene candado abierto son revistas de acceso abierto. Las que no lo tienen van a estar vinculadas con las bases de datos restringidas, como es el caso de Big Data Research. Pueden ver además la relación de la cobertura temática que tiene cada una de las publicaciones en la parte de abajo, y pueden aplicar filtros en el margen izquierdo en relación a las colecciones que se encuentran en estas publicaciones, los tipos de recursos, es decir, las bases de datos que contienen estas publicaciones, y las grandes áreas temáticas, como ya veíamos recién, vinculadas con su cobertura. Ahora vamos a volver entonces a la búsqueda en las bases de datos. Esto es una búsqueda general que hicimos de las publicaciones que se encuentran dentro de estas bases de datos. Las bases de datos a las cuales suscribimos son las siguientes. Están divididas en dos columnas. Las referenciales son las que hacen referencia en realidad a la de texto completo, que son las que se encuentran en el margen izquierdo. Como pueden ver, hay algunas que ya se dan cuenta por el título, que son bases de datos multidisciplinarias, y otras que son especializadas en cierta área temática. Pueden ver revistas de química, de física, de geoscience, o sea, cuestiones geológicas. Geoscience y la IEL, que se encuentran en este listado, están vinculadas con Juan Petro en relación al petróleo y la química del petróleo. Otras bases son multidisciplinarias, como pueden ver, la de GISTOR. Hay bases de acceso abierto, como pueden ser Cielo, mencionadas ahí, y también hay ciertas bases de datos como Springer y Taylor and Francis, que tienen sus bases de datos de acceso abierto, más allá del acceso propio de cada una de las publicaciones. Vamos a utilizar como ejemplo una base de datos especializada de la IEEE para hacer una búsqueda y seguir un poco con el sistema de las búsquedas avanzadas y los operadores booleanos. Como pueden ver, al hacer clic en cualquiera de estas bases de datos, tienen acceso a un detalle un poco más exhaustivo de cada una de ellas. Dentro de la IEEE, su contenido está relacionado con electricidad, electrónica, telecomunicaciones, computación, ya muy conocida dentro del ámbito académico del ITBA. Pueden acceder además a el área temática de la cobertura un poco más ampliada y acceso a algunos tutoriales. Les recomiendo que para hacer la búsqueda utilicen mejor el sitio web propio de la base de datos y no generalmente el buscador que proporciona el MinSit, para poder acceder a mayor información. Ahora vamos a hacer entonces, vamos a acceder a la base de datos de la IEEE. Mira que tengo que cambiar la pantalla que estoy compartiendo. Si tienen alguna consulta, recuerden que pueden utilizar el chat o la manito para preguntar. ¿Están viendo IEEE? Ahora sí. Sí. Perfecto. Bueno, como pueden ver en la IEEE, al igual que Statista, OnePestro y cualquier buscador, tenemos un cajón de búsqueda principal, donde si hacemos clic en All,
En este caso, ordena los documentos en relación a los tipos de soporte, ya sea libros, conferencias, etc. La IEEE principalmente tiene mucha información actualizada en conferencias de electrónica, eléctrica y computación. Y en estándares. Y en estándares, exactamente. En la búsqueda avanzada, podemos utilizar entonces la combinación de operadores booleanos que veníamos empleando en las anteriores búsquedas y en la parte teórica. ¿Se ve el desplegable? A ver. En el Bien. desplegable, all metadata se ve. Sí, pero no se ve lo que desplegas. Ok. Bueno, créanme que en el desplegable de all metadata pueden seleccionar, Mariana puede seleccionar alguno de los ejemplos. Sí, voy Autor, pasando algunos para que vayan exacto. viendo. Si ustedes van Autor, viendo la título, cajita, se van a ir cambiando los distintos ir campos cambiando de los búsqueda. nombres. Autor, título, parte del resumen. Pueden buscar por el DOI. El DOI, recuerden que es el Direct Object Identifier, que identifica cada uno de los artículos unívocamente. En la actualidad, casi todos los artículos tienen este código alfanumérico que nos permite buscar directamente en Internet y recuperarlo sin necesidad de poner autor y título. Es muy importante que lo tengan en cuenta en sus búsquedas. Bueno, combinar estos campos con los operadores de AND or NOT y obtener una búsqueda más específica y más relacionada con nuestro tema de análisis. Por ejemplo, podemos realizar la búsqueda de data como un tema en particular, relacionarlo si queremos con cierto autor. Ahí estamos en autor keywords. Bien, Big Data. Ponemos AND, cualquier otro tema puede ser, si queramos relacionar con eso. Vamos a poner. Communication. Vamos a ver qué sale. Okay. Falta una M, me parece. ¿Eh? Oh, no Puede estoy ser. viendo. Y podemos utilizar a su vez los filtros de año o relación de fechas para hacerlo, buscar artículos más actuales. Una vez que realizamos la búsqueda, obtenemos los resultados en la parte principal de la pantalla, al igual que OnePetro. Esto no tiene ninguna ciencia. También tenemos la relación de relevancia. Importante, fíjense arriba, debajo del cajón de búsqueda, podemos ver la sintaxis que utilizamos, donde dice Author Keywords y All Metadata Communications. Esta información, ustedes no hace falta que la recuerden, sí pueden crear si quieren una cuenta en esta base de datos para recordar su historial de búsqueda. Sin embargo, les recomiendo que apliquen siempre los filtros que aparecen en el margen izquierdo. Es decir, el documento al cual yo puedo acceder, si es de acceso abierto o no, filtrar nuevamente por fechas. Perdón. O seleccionar algún autor. En este caso, Mariana hizo el filtro por el acceso abierto, el acceso a los documentos que yo puedo acceder, y aparecen todos los candados de color verde y puedo descargar el PDF de esa información. En el caso que se encuentre en color rojo no hay ningún problema, nos pueden solicitar esa información a la biblioteca. Desde la biblioteca se puede acceder a través de un proxy, que bueno, que justamente por estas medidas en este momento no podemos compartir, pero sí les podemos enviar la información que se encuentre restringida. Si hacemos clic, por ejemplo, en el título de algunos de los documentos, quiero recordarles que pueden acceder, más allá del abstract y el resumen, y las opciones de citación, pueden acceder entonces a la parte de keywords, palabras clave. Justamente como mencionábamos antes, acá tenemos de vuelta las palabras claves propias del autor o de la IEEE y los tesauros o estos vocabularios controlados. Encontramos, como puede ser el ISP,
Y también pueden a veces encontrar el del mes, que lo vamos a ver a continuación. Ustedes hacen clic en estas palabras claves o descriptores y pueden nuevamente realizar una búsqueda más precisa o específica. Lo que sucede con esta base de datos lo van a ver en otras a continuación. Bueno, esto es principalmente la base de datos de la IEEE. Vamos a pasar ahora entonces a una base de datos, ya sí de acceso abierto. Ya dejamos las que son de suscripción por biblioteca. Pasamos nuevamente a las bases de datos de acceso abierto, la mayoría de su documentación. Y en este caso, una base especializada para educación. Es la base de datos de ERIC. ERIC depende del Departamento de Educación de Estados Unidos. La mayoría de la información que se encuentra es de acceso libre. Como pueden ver en pantalla, es una interfaz muy fácil de usar. Tiene dos sistemas de búsqueda. Uno por colección y otro por tesauro. El tesauro ya les mencioné, son las palabras claves o descriptores en realidad que utiliza esta base de datos para indizar la información. Si vamos a la parte del botón del tesauro, en el botón donde dice al costado del search, más información sobre el tesauro, vamos a ver cómo está organizado el árbol jerárquico de los descriptores dentro de esta base de datos. Uno podría seleccionar cualquiera de ellos y realizar una búsqueda. O combinarlos a los diferentes directamente en el cajón de búsqueda. Si vamos, por ejemplo, a realizar una búsqueda, podemos poner la parte de colección. Podemos ingresar entre comillas si queremos los términos para utilizar algunos de los filtros que vimos anteriormente. Dime alguna. Puede ser, Mariana, por favor, Engineering Education, entre comillas, y también entre comillas, acompañado de LAND, Teaching Methods. Realizamos la búsqueda. Gracias. Y obtenemos entonces resultados. Por supuesto, podemos seleccionar debajo del cajón de búsqueda esta información de peer review, si realmente fueron artículos revisados por pares dentro del ámbito educativo, o también seleccionar el documento al cual realmente yo puedo acceder a través de esta base de datos. Pueden ver que realizan una búsqueda en el título, pueden utilizar también la búsqueda de información por autor o en el abstract. En el margen izquierdo se aplican todos los filtros. El numerito que aparece del lado de cada uno de los filtros quiere decir la cantidad de documentos que tienen recuperados en relación a la búsqueda que nosotros realizamos. Es decir, que a medida que nosotros vayamos filtrando, esos números cada vez van a ser más pequeños. Pueden ver diferentes tipos de filtros. Hay de audiencia, hay de la publicación. Todos estos también están relacionados con los descriptores que vimos a continuación y, por supuesto, la parte de fechas, que es relevante para nosotros. Si vamos a hacer clic en uno de los artículos, pueden ver entonces, más allá del abstract, la parte de los descriptores que les mencionaba anteriormente, que les permite mejorar su búsqueda, y también la opción de descargar el documento, que lo ven en la parte izquierda. Eso entonces es la base de datos de ERIC. Ahora le voy a pasar la palabra a Maya para que continúe con las bases de acceso abierto en relación con bioingeniería, medicina y otras disciplinas. Gracias, Mariana. Gracias, Santi. Bueno, buenas tardes. Vamos a probar a compartir. ¿Ahí se ve bien? Todavía, ahí está iniciando.
Ay, ahora sí. Bueno, Sí, bien, estoy probando otro navegador para ver si se pueden ver los desplegables correctamente. Bien. Bueno, vamos a ver PubMed. PubMed es un sistema de búsqueda que fue desarrollado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y nos permite el acceso a bases de datos compiladas por la misma biblioteca. Como pueden ver, la interfaz es muy sencilla. Contiene estos apartados que ahora les voy a pasar a explicar. En la parte de abajo muestra los artículos que son tendencia actualmente, así como los temas también que son tendencia, pero no tiene mucha mayor complejidad para realizar nuestra búsqueda. Como les decía, PubMed se maneja con bases de datos y su mayor información son las citas bibliográficas. Esto quiere decir que no tiene los artículos de texto completo, excepto que estos sean de acceso abierto o gratuitos. La base de datos más importante que maneja PubMed es Medline, cuyos campos principales son la medicina, la enfermería, la salud pública, odontología y veterinaria. Y cada uno de estos apartados son las herramientas que nos ofrece PubMed. Por ejemplo, en la parte de Learn tenemos las preguntas frecuentes, la guía de uso, la historia de PubMed, una búsqueda un poco más en profundidad. Esto se los recomiendo por si tienen alguna duda al momento de navegar, más allá de lo que mostremos acá, lo pueden visualizar ahí. La parte de búsqueda la voy a dar al final. Los recursos de herramientas de descarga están estos tres enlaces y, por ejemplo, el recurso API les brinda enlaces a otras páginas donde van a poder encontrar información de medicina. Esto está bueno porque es compartir otros recursos además de los que puede ofrecer la propia página de PubMed. El servidor FTP lo que hace es mostrar el listado de las revistas con las que PubMed trabaja, que igual está bastante interesante, y el comparador de citas justamente sirve para eso, para que podamos buscar de manera múltiple las citas que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen muchas citas que quieren confirmar o corroborar, pueden hacerlo desde este apartado. Tiene un pequeño instructivo, les indica cómo lo pueden hacer. Esta parte que menciona el Mesh Database nos redirecciona a las bases de datos que tienen términos específicos de medicina. Mesh significa exactamente Medical Subject Headings o descriptor en ciencias de la salud. Esto ya como los mencionó Mariana al principio y después lo mencionaron Santiago y Mariela, son los descriptores temáticos. En este caso van a ser específicos de medicina y están también elaborados por el Tesauro de la Biblioteca Nacional de Medicina. Y esta parte de acá, Legacy PubMed, nos lleva a una versión anterior de la página de PubMed que también contiene información y la pueden revisar. Yendo a la parte de búsqueda. Ustedes pueden realizar la búsqueda desde esta pantalla principal, pero siempre es recomendable ir a la búsqueda avanzada. Esta parte de consultas clínicas nos da resultados específicos bien limitados al área de medicina que nosotros querramos ver. Y esta parte de consulta de cita única nos permite completar alguna cita que nosotros tengamos incompleta y ver si efectivamente en PubMed se puede encontrar. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una cita a la cual le falta el volumen de la revista o el año en el que fue publicado, pueden ingresar ahí los datos que tienen y controlar la información que les falta.
Pero yendo a la búsqueda avanzada, a ver ahí. Bueno, tenemos esta caja de búsqueda principal y por favor indíquenme si visualizan el desplegable o Ahora no. sí. Bien. Entonces, este desplegable nos permite seleccionar qué es lo que queremos buscar en nuestro término principal. Si vamos a buscar un autor, por nombre, por apellido, si vamos a buscar un libro, si vamos a buscar un término en particular, la editorial, el ISBN, lo que se les ocurra. También podemos buscar por estos términos mesh. Entonces, por ejemplo, podemos buscar molecular, dynamic. Y PubMed directamente acá nos sugiere los operadores booleanos. Podemos agregar uno, si queremos, y nos va a pasar la búsqueda a este cajón de búsqueda ya con su estructura de búsqueda determinada. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, simulación. Y antes de darle búsqueda, les muestro que acá, donde dice historia y detalles de búsqueda, todo lo que ustedes le vayan dando search se va a ir guardando ahí. Entonces les va a aparecer un listado de las búsquedas que hicieron y si quieren se lo pueden descargar, lo pueden borrar, lo pueden ir virando y está bueno porque guarda un pequeño archivo de las búsquedas que hicieron. Le damos search. Estos son los resultados que nos da. Así nos los presenta. Entonces, en la parte izquierda podemos aplicar nuevamente filtros de búsqueda. Por ejemplo, el año de publicación del artículo que estemos buscando. Si estamos buscando el abstract, el texto completo. Y si ese texto completo es de acceso abierto. El tipo de artículo. El año de las citas, la publicación. Y acá en este apartado nos indica los filtros adicionales. Esto es bastante interesante porque nos señala el tipo de artículo, si es la información que estamos buscando es para humanos o animales, el lenguaje, si es masculino o femenino el género, si hay un tema más en particular, alguna revista en particular y, por ejemplo, si estamos buscando un rango etario de algún tema relacionado con la salud. Para no extenderme mucho en esto, porque los filtros también los van a ir aplicando cada uno a su criterio, vamos a ver cómo se visualiza uno de los registros. Por ejemplo, recuerden que PubMed lo que nos muestra son referencias bibliográficas. En este caso, de este artículo que yo abrí, el artículo dice que es de acceso abierto. En la parte derecha ustedes pueden ver que acá dice Full Text Links y muchas veces PubMed puede decir Free Article acá, pero eso no necesariamente nos va a mostrar el texto completo en esta página, sino que nos va a dar el enlace al cual nosotros podemos acceder para conseguir ese texto completo. A veces puede ser el enlace que nos indica efectivamente nos redirige a una página que tiene sus textos en acceso abierto, o también puede ser que nos redirija a una página donde el texto está efectivamente completo, pero nosotros no tenemos acceso porque no suscribimos a esa otra página. Entonces siempre hay que estar atento a lo que indica la fuente final de cada uno de los textos o referencias. Entonces acá vamos a tener el título, los autores, el código del DOI, podemos ver el abstract, las palabras claves y nos sugiere artículos similares sobre la temática que nosotros estemos buscando. También nos muestra otro tipo de citas y acá abajo nos relaciona los términos mesh
que nosotros estuvimos buscando. Y obviamente esto abre nuevas búsquedas respecto a la temática. En caso de no tener el acceso con el link al texto, lo que sí pueden hacer es guardarse la cita. Acá pueden ver el formato en el que quieren guardar esa cita. Puede ser formato APA, por ejemplo, y ahí ya les arma la cita. Pueden descargarla, pueden copiarla en un portapapeles. Y también pueden enviárselas a través de su mail. Ponen su mail ahí, eligen cómo quieren recibir la cita del registro. Ya directamente se lo envían desde ahí. Esto es básicamente lo que pueden hacer a través de la página de PubMed. Y ahora voy a pasar a compartirles la página de PLOS. ¿Ahí la ven bien? Sí. Bien. PLOS. Es la Public Library of Science, o Biblioteca Pública de Ciencia, que funciona desde el 2001 y según sus declaraciones propias, se define como una editorial de acceso abierto sin fines de lucro que permite a los investigadores acelerar el proceso en la ciencia y la medicina, liderando una transformación en la comunicación de investigación. Es decir, PLOS principalmente adhiere al acceso abierto, el movimiento de acceso abierto. Como pueden ver, ya su interfaz es un poco más cargada, no es tan sencilla como la de PubMed que veíamos recién, sino tiene un formato más de revista electrónica. Acá tiene sus últimas publicaciones. Y por lo que estuve investigando, es muy completa y muy transparente en su información. En esta parte lo que pueden ver son el listado de revistas que crea PLOS, y acá distintos tipos de artículos y preprints, que esto también es algo que difunde muchísimo. Ustedes pueden ingresar a la búsqueda directamente desde las revistas, o si no, ahora les voy a mostrar cómo pueden acceder de otra manera. Esta es una manera bastante sencilla porque ustedes ingresan directamente a la revista que creen que la temática les puede llegar a interesar. Si no, pueden ir desde la pantalla principal en la parte superior. Por ejemplo, acá les explica cómo publicar con ellos, por qué adhieren al acceso abierto, qué otros recursos tienen, un poco de la historia de ellos, y desde acá ustedes pueden buscar por las comunidades en las que PLOS funciona. Antes de mostrarles cómo hacer las búsquedas, también les quiero contar que estas revistas tienen una revisión por pares muy rigurosa y también apuntan a que las revistas sean de una inmediatez absoluta, digamos, sin restricciones, porque el objetivo principal de este acceso abierto es promover la ciencia y el mayor número de lectores y mayor impacto posible. Pero para que no haya ninguna restricción, siempre el autor y la fuente tienen que estar de acuerdo con la licencia de Creative Commons, que esta es la licencia que tiene que ver con los derechos de autor, así que en tanto se cumplan los requisitos que pide esa licencia, pueden funcionar la distribución gratuita. Para poder cubrir todos estos costos, porque imagínense que tener revisiones tan específicas en este tema implica que haya gente muy dedicada al tema revisando.
más la producción de revistas, más este contenido en línea, todo eso tiene un costo y PLOS cobra una tarifa por publicar, la cual claramente varía según cada revista. Los autores pueden financiarse su publicación de manera independiente, pero también si están afiliados a alguna institución y esta institución participa de un programa de cuenta institucional que tiene PLOS, también pueden pedir que sean financiados desde ahí. En ese caso, es la institución la que va a decidir si financia o no la publicación de ese autor. Pero bueno, vamos a la parte de búsqueda. PLOS habla de comunidades en las que se dedica a trabajar, entonces está bueno también realizar la búsqueda desde ahí porque empiezan con una temática un poco más clara que la que pueden encontrar en las revistas. Por ejemplo, si buscamos en salud pública y epidemiología, nos va a mostrar cuál es el enfoque que tienen sobre esta comunidad y este tema en particular, cuántos artículos, cuántas citas tienen actualmente, quién puede publicar, cómo puede publicar, y bueno, las últimas publicaciones respecto claramente al tema del momento, pero las últimas publicaciones en fin. Y acá lo que van a ver es respecto, por ejemplo, a salud pública, en qué revistas hay mayor información, ¿no? En qué revistas de PLOS, en PLOS One, PLOS Medicine. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda en PLOS Medicine y nos va a redirigir a la interfaz de esa revista. A mí me resulta particularmente un poco cargada esta interfaz y los filtros puede que sean un poco acotados, pero eso es una opinión personal, ustedes lo verán en sus búsquedas. La caja principal de búsqueda es esta y la búsqueda avanzada es muy acotada también. Tiene solamente este más en el cual ustedes pueden ir agregando, si quieren agregar términos o tipos de publicación, años, información del DOI, lo que quieran ir agregando a partir de estos desplegables que pueden ver acá. No van a sumar o restar lo que puedan combinar. Por ejemplo, buscamos vacuna. Nos va a mostrar en primer lugar los más relevantes por default. Si quieren pueden usar alguno de estos limitadores que aparecen acá. Pueden buscar en alguna de las otras revistas y ir limitando la búsqueda según el tema, el tipo de artículo, autores y fechas. Como les dije, los limitadores no son muchos, por lo tanto si obtienen muchos resultados les va a llevar un poco de tiempo, pero para no extenderme tanto con hablar de los filtros, les quiero mostrar cómo se visualiza un registro. Bueno, como pueden ver acá arriba está el loguito de Open Access y de Peer Review, quiere decir que es de acceso abierto y está revisado. Entonces, acá tenemos la descripción del artículo, tenemos la descripción de los autores, la medición de este documento respecto del impacto que tuvo, y también puede tener comentarios de la gente. Esto está bueno, a veces si van agregando comentarios los usuarios que también lo utilizaron. Entonces ustedes acá pueden ver directamente todo el documento. Los gráficos, las citas, la bibliografía.
y si les parece que les puede llegar a servir, van directamente a Download PDF y listo. Tienen el artículo de acceso abierto disponible para descargarlo. También pueden guardar las citas, descargar la cita. En formato RIS y BibTeX, que ambos formatos les pueden servir para utilizar en el Mendeley, que es el próximo taller que vamos a dar. Y bueno, lo más interesante de PLOS es el acceso abierto, así que es más que recomendable para que lo puedan ver. Hasta acá, si tienen alguna pregunta, voy a dejar de compartir para volver a la pantalla, y si no hay preguntas, le paso la palabra a Mariana. Bueno, gracias Maya. Bueno, como estamos un poquito con el tiempo justo, nos quedaban para ver de las bases de datos que habíamos previsto para hoy. Nos quedan dos más, que son una del área de física, matemática, informática, y una del área de ingeniería. Pero bueno, si estamos con el tiempo cumplido, así que díganme si quieren que se las presentemos o no. De todos modos, estas son las bases que vimos hoy. Yo lo que invito es a que ustedes las vayan participando, vayan ingresando y vayan estudiándolas. Recuerden que a través de la biblioteca electrónica hay muchas bases de datos que van a poder ver, algunas que mencionamos el otro día. Entonces, esto véanlo más en detalle. Si en algún caso tienen algún inconveniente para acceder al texto completo, nos avisan, porque dependemos también de ver si tenía, este, si tenemos el acceso, si están accesibles en acceso abierto o por suscripción. Recuerden que Juan Petro y Lista se acceden por el Workspace, ahora a través de lo que es en el periodo de pandemia, pero después, como dijo Santiago, como dijo Mariela, perdón, se pueden acceder en forma directa a través de la red ITBA. Bueno, y sí, la recomendación que les quería hacer antes de que se vayan es para el taller de la semana próxima, que es el de Mendeley. Ustedes vayan descargándose el programa, creen su cuenta en Mendeley, así que ahora le pido a los chicos que les dejen ahí en el también el link para esta herramienta. Si la semana que viene, cuando se dicte el taller, si ustedes quieren, van a poder ir siguiéndolo ya en vivo y en directo, aplicando las cosas que les vayan mostrando. Así que, si no tienen inconvenientes, pasamos entonces a la demostración de estas últimas dos bases, que lo vamos a hacer bastante cortito y bastante rápido. Ok, bueno, vamos a empezar entonces con Archive. Tanto esta que les voy a mostrar ahora como la que les voy a mostrar después son dos bases de datos de acceso abierto que lo que proveen es acceso a preprints, ¿sí? A diferencia de las otras bases de datos que estuvimos viendo, no todo el material que esté incluido en las bases de datos ha sido revisado por pares. Entonces, hay que tener eso presente, ¿sí? Para a la hora de hacer las búsquedas de información y de seleccionar el material que uno va a querer utilizar y demás. De hecho, en el caso de Archive, ustedes pueden ver acá que está el aviso en relación a todo el material relativo a lo que es el COVID-19, que como son preprints, esto quiere decir que son los manuscritos que fueron enviados y aceptados para publicación.
antes de la publicación, perdón. Entonces, la información, no pueden dar fe de que la información que esté ahí sea realmente correcta. Así que eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿por qué son importantes estos tipos de bases de datos? Y lo que hacen es justamente dar las novedades que se van ocurriendo en las áreas. En el caso de Archive, es una base de datos, es de las primeras que ha surgido en esto del movimiento de acceso abierto. Esta data del año 1991 y está a cargo de la Universidad de Cornell. Las áreas temáticas que presenta son las de física, matemática, informática, biología cuantitativa, financiera, estadística, energía electrónica y de sistemas y economía, ¿sí? Cada una de estas áreas, como vemos acá en pantalla, tiene a su vez las subáreas. La de física es la más contiene más material porque es la que dio origen a esta base de datos y a lo largo del tiempo se fueron sumando las demás. Entonces, ¿cómo se hace una búsqueda en esta base de datos? Bueno, nosotros podemos seleccionar cuál es esta área en la que queremos posicionarnos desde este buscador que aparece acá. Entonces le damos, por ejemplo, para que busque en el área de física y lo que nos remite es a un formato de vista de búsqueda sencilla, en donde van a poder ver acá el área que fue seleccionada. Si nosotros quisiéramos hacer una búsqueda en todas las áreas directamente, le pedimos desde acá, desde este botoncito, que lo borre y nos hace la búsqueda en todas las áreas temáticas, ¿sí? Que ahora ya no aparece ninguna. Y lo que nos permite desde este cajón de búsqueda, no sé si se ve el desplegable que abrí, costadito, el search. No, no sale, María. No sale. Pero bueno, ahí ustedes van viendo cómo van cambiando los distintos campos de búsqueda por los cuales ustedes pueden hacer la búsqueda sencilla. También desde acá tienen la opción de acceder a la búsqueda avanzada. Acá aparece un formulario un poquito más amplio de búsqueda avanzada. Acá nuevamente nos da la opción de seleccionar el área temática en la cual queremos posicionarnos, especificar rangos de fechas, pedir que nos muestre los más recientes y demás, y añadir términos a través también de la opción de los operadores booleanos desde el costadito. Esto es un desplegable, si ustedes no lo ven, lo voy cambiando para que ustedes vean cómo van términos, y combinar los términos en distintos campos de búsqueda, ¿sí? Entonces, lo que vamos a buscar ahora es hacer una búsqueda rápida para mostrarles cómo se ven los resultados de búsqueda. Esta diferencia de otras bases de datos, esta base de datos no tiene la aplicación de filtros una vez realizada, sino que directamente nos muestra los resultados de acuerdo a lo que nosotros ejecutamos anteriormente. Acá arriba nos marca lo que es la estrategia que nosotros usamos. Y nosotros lo que podemos hacer es seleccionar por qué orden queremos que nos muestre los resultados. Entonces, si queremos los últimos que han sido puestos, si queremos que nos dé un orden de relevancia, acá nos va mostrando los distintos resultados con una visualización muy chiquita del artículo, el título, los autores, el resumen y hacia qué revista fue enviado el artículo, en qué revista fue publicado, porque más allá de que sean prints, también ustedes desde si el artículo fue publicado en una revista van a tener la opción, por ejemplo, el caso que les muestra el DOI, de acceder a la versión publicada de este artículo, ¿sí? Entonces, acá hacemos clic en este numerito, que es el que le asigna la base de datos a este documento, y de acá vamos a poder descargar el PDF, ¿sí? Y ver el resto de los datos. Si nosotros vamos
el dato del DOI nos va a llevar hacia la versión pública de este artículo que apareció, como ustedes ven, en esta revista Physical Review. Pero si no, desde acá vamos a obtener la versión preprint de este artículo. Al igual que en las otras bases de datos, pueden exportar la cita. En este caso lo que hace es ya darles la preformateada con este formato de BigText. Pero bueno, después vamos a ver también que existen otras formas de poder tomar la cita. Y abajo les da también una serie de herramientas relacionadas también con el impacto y con cómo se visualiza la información contenida desde otras bases de datos. En este caso de Code, ustedes pueden acceder a cómo hacen un análisis de los datos diferentes. Es como un repositorio de códigos, por así decirlo. Y esto que les recomiendas también es una unidad donde se recomiendan otros artículos relacionados con la misma temática. Lo interesante por ahí de las herramientas bibliográficas, bueno, en este caso no los está mostrando, pero lo que hace es mostrar tanto los artículos que fueron utilizados para la realización, o sea, las referencias bibliográficas propias del artículo, y también en caso de que haya sido dado por otros artículos, darnos también los datos de quiénes fueron los que citaron este artículo. Esto es básicamente lo que van a encontrar en arXiv. Y vamos rapidito a mostrarles el archivo de ingeniería. Miren que tengo tantas pantallas abiertas que perdí esta. Acá. Archivo de ingeniería, también con la X en el medio, pero es más engorrosa la pronunciación de esta. Acá también se trata de preprints, en este caso del área de ingeniería. Las áreas están contempladas son las que se mencionan acá. Vemos que es bastante amplio en todo lo que tiene que ver con la de ingeniería. Y a diferencia de arXiv, que estaba hecho por la Universidad de Cornell, acá lo que existe es un comité compuesto por miembros de distintas instituciones que están colaborando con esta base de datos. La búsqueda sencilla se realiza simplemente desde este cajón de búsqueda. Y una vez que se ejecuta, sí aparecen en el costado izquierdo, al igual que como vimos en las otras bases de datos, la posibilidad de aplicar filtros, pero que en este caso solamente se limitan a las áreas temáticas. Nosotros vamos data mining y, por ejemplo, lo vamos a limitar al área de robótica. Y acá nos va a devolver los resultados que se encuentran en esta base de datos sobre esta temática. Si nosotros quisiéramos también, podemos combinar más términos. Acá a través del cajoncito de búsqueda hay un signo de interrogación que nos indica cómo se tienen que hacer. Ustedes pueden ver que acá se utilizan más o menos el mismo tipo de estructura que estuvimos viendo para realizar las estrategias de búsqueda. Los resultados los podemos ordenar por relevancia o por fecha de incorporación. La visualización mínima tiene los datos identificatorios del artículo, el título, las áreas temáticas, un pequeño resumen. Si desplegamos acá también vamos a ver datos de DOI, en este caso porque también el artículo ha sido publicado, las palabras claves que están aplicadas. Y para ver el texto completo ingresamos donde está el título. Y en este caso ya nos da la visualización del artículo. Y lo podemos ver acá, podemos descargarlo. Y acá también nos presenta
por ejemplo, la licencia que se ha atribuido, licencia Creative Commons, para el uso de este material. Las formas de citación, si nosotros necesitáramos buscar alguna otra forma de citas, como por ejemplo alguna forma de IEEE, directamente lo que hace es desplegarnos un listado. En este caso, de acuerdo a la publicación, podemos seleccionar y nos da el cuadrito de cómo se hace la cita en este formato. También tiene algunas opciones para compartir a través de distintas redes sociales. Y bueno, fui muy rápido, pero es básicamente el contenido que ustedes van a encontrar en esta base de datos. Así que bueno, los invitamos entonces a que las revisen, las vayan viendo. Recuerden que todos estos recursos que nosotros les compartimos los van a poder encontrar en nuestra página de intranet. Estamos estrenando desde hace una semana más o menos. Cuando ustedes ingresen acá a la parte de recursos de información, bueno, van a poder ver los recursos que vimos la vez pasada, y en el apartado de bases de datos, las bases de datos que vimos hoy con los accesos a cada una y una breve descripción. Para los casos en donde está disponible, se les brinda el acceso a una guía de uso. También, bueno, los recursos de acceso abierto, los que fuimos viendo hoy y la semana pasada, los van a encontrar también mencionados acá. Esto también vamos a ir actualizando, así que seguramente en algún momento van a ver algún recurso nuevo más. Y en la parte de tutoriales y guías también van a encontrar información de bueno, las distintas bases de datos que tengan también tutoriales en formato de video, o las guías elaboradas por la biblioteca también sobre las charlas que fuimos dando. Por ejemplo, acá van a encontrar el PDF de la charla que vimos la semana pasada, y si quieren revivir la charla virtual completa, en charlas virtuales van a encontrar el acceso a los videos de la misma. Así que bueno, también les dejamos la página de intranet para que ustedes la vayan revisando. Así que bueno, por último, si alguien quiere hacer alguna consulta en específico, si les ha parecido útil, bueno, les damos sí a la próxima sesión del taller, que es la última, que es sobre el uso de Mendeley. Así que todo lo que ustedes en esta semana puedan ir buscando y viendo las bases de datos, la semana próxima van a ver cómo se va a poder hacer la cita de ese material a través del gestor, y cómo eso también les va a ayudar a organizar todo lo que hayan encontrado. Así que bueno, de mi parte, nuevamente les agradezco la atención y los esperamos la semana próxima. Bueno, gracias Lautaro por tus palabras. Muchas gracias a todos. Gracias.